7:14 de la mañana de este viernes. Gracias por mantenerse en sintonía con Despierta RD, el equipo mejor informado de la República Dominicana. Ha llegado el momento de nuestra entrevista central y tenemos en nuestros estudios a la doctora Ana Carolina Báez. Ella es directora de formulación y evaluación nutricional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por venir. ¿De qué se encarga usted en esta, diríamos que sería como un departamento, ¿no? Del INAVIE, el de formación y evaluación nutricional? Es una dirección, es una de las áreas misionales de nuestra institución y se encarga de manejar todo lo que es el programa de alimentación escolar junto a otras direcciones como la Dirección de Gestión Alimentaria. Asimismo tenemos otra área misional que es salud y servicios sociales y obviamente muchas áreas que son transversales para dar soporte a la ejecución de todas nuestras labores. Ustedes tienen que ver directamente, me imagino, con la formulación del menú que le llega a los alumnos, cómo determinar esa tabla nutricional, porque a veces dicen, pero y esto no sabe a nada. Hay estudiantes que no se lo comen porque no les gusta el paladar, pero me imagino que detrás de ese desayuno, ese almuerzo que se les sirve, pues hay todo un equipo que determinó que eso es lo que debe comer el estudiante. Así es, precisamente nuestra dirección se encarga de lo que es la elaboración de los menús de las diferentes modalidades del programa de alimentación escolar, asimismo establecer cuáles son los lineamientos nutricionales y para esta elaboración pues contamos con un equipo de profesionales en la nutrición que se encarga de determinar los requerimientos por grupos de edad. Nosotros tenemos dividido el sector en 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 19. ¿Y cuál es el menú regular? Porque casi siempre veo que casi lo mismo, o sea, una lechita, alguna vez veo como un bizcochito. Okay. ¿Qué otra? Sí, A mí me encantan como una masita. Una masita. Ay, sí, las galletas nutritivas. Con café, con bueno, chocolate. nosotros tenemos, como les decía, varias modalidades. Los niños que están en media tanda reciben desayuno o merienda y este consiste en una porción sólida que puede ser una galleta nutritiva o un pan y la leche. Hay que destacar que tanto la galleta como el pan no tienen la formulación habitual de una galleta o pan de una panadería, sino que es una fórmula específica para la institución que está enriquecida, que tiene más proteína, tiene avena, tiene harina, tiene pasas, tiene ajonjolí, o sea, tiene una serie de nutrientes que ayudan a garantizar energía para ese momento del día. Eso es el desayuno o merienda. Ya en el almuerzo, pues tenemos un menú que está constituido por 5 semanas rotativas, donde en cada momento del almuerzo tenemos una porción de proteína, que puede ser cerdo, que puede ser res, que puede ser pollo, puede ser sardina, puede ser bacalao, puede ser huevo, un carbohidrato, que puede ser arroz, que puede ser algún víver, y vegetales. Siempre hay un acompañamiento con vegetales. Usted doctora, nutricionista, nutrióloga supongo, clínica. Entonces, ¿por qué? ¿Qué produce o qué podría producir o por qué se produce en algunos casos, que lo hemos visto obviamente, la intoxicación en los niños con la leche? Específicamente casi siempre con la leche. Bueno, realmente para nosotros siempre es un caso... ¿Qué están haciendo ustedes, perdón, qué están haciendo ustedes para que esto no suceda? Para nosotros siempre es muy lamentable, obviamente, cuando ocurre esto. Nosotros, de hecho, trabajamos mucho desde el área de aseguramiento de la calidad para monitorizar esos procesos en las procesadoras de leche. Pero hay un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir desde la línea de producción, desde un golpe en la cajita, desde que el almacenamiento no se dé de la manera correcta. Entonces hay una serie de cosas que pueden darse para que ocurran estos casos. Pero si vemos a través de la historia, realmente estos casos han ido reduciendo en el tiempo. Claro. Y la verdad es que nosotros tenemos una respuesta bastante rápida. Desde que se reporta cualquier situación, inmediatamente se activa un protocolo desde el área de salud y se investiga desde el área de aseguramiento de la calidad la causa. Área de salud brinda obviamente el seguimiento a los escolares, a la salud de estos.
y se trata de identificar cuál fue el agente causal. ¿Qué Doctora, hacen eso ustedes con el incluye- proveedor? ¿Qué hacen ustedes con el proveedor? Hay una serie de socializaciones de lineamientos, visita a la planta, revisión del proceso para identificar qué ha ocurrido. ¿Han Bien. prescindido ustedes de algún contrato con algún proveedor por esa causa? Se ha prescindido de manera temporal hasta que hayan ciertas mejoras y si estas mejoras se ejecutan, pues puede volver a entrar al programa. En caso de que no, pues no puede entrar. ¿Por qué no le permiten ustedes, doctora? Y yo le hago la pregunta, mire por qué. Porque yo una vez tenía una idea de unos jugos que yo fabricaba en un envase de jugola, jugo natural, completamente. Sin embargo, mi idea era ver si yo incursionaba como pequeño empresario y ver si yo podía entrar en el área del desayuno escolar. Y los requisitos son son muy estrictos. Principalmente el envase tiene que ser Tetra Pak. No sé si eso ha cambiado. Obviamente, Tenemos eso a una Tetra Pak gente que y no tenga UHT. un centavo no le permite, porque casi siempre tiene que ser una empresa con mucho dinero para tener ese tipo de envases. Sin embargo, doctora, yo conozco mucha gente que fabrican jugos de mejor calidad, que pueden ser más, ofertarle a los estudiantes mayores nutrientes, y quizás esa leche que ha sido un poco criticada por mucha gente, por lo que sea. Realmente la leche que nosotros estamos sirviendo actualmente en el programa, de hecho, ha sido muy mejorada. Nosotros ahora mismo tenemos la exigencia que sea una leche de producción nacional y que tenga la certificación de Conaleche. Asimismo, hemos ido reduciendo la cantidad de azúcar que en determinado momento tenía, porque tiene algo de azúcar agregada, la hemos ido reduciendo. Y los envases, la forma de envasarla, pues tenemos dos modalidades. Tenemos leche pasteurizada, que debe entregarse bajo una cadena de frío, y tenemos la leche UHT, que obviamente tiene una mayor duración. Pero precisamente es parte de los objetivos nuestros, ir haciendo mejoras en todos los productos Claro. que servimos, y de eso se ha tratado esta gestión y estos últimos años, y eso mismo es lo que queremos proteger en ese anteproyecto de ley que depositamos hace pocos días. Tratar de que esas mejoras que hemos estado haciendo no sean solamente por la voluntad de un director, de un ministro, de un gobernante de turno, sino que pueda trascender a eso y se convierta en una política de Estado. Doctora, eso incluye, por ejemplo, disculpa, Mari Carmen, el monitoreo, por ejemplo, a las cocinas que sirven estos alimentos a los estudiantes y también a los centros educativos, me explico. Usted dijo que tenían como una escala de edades y así también los menús. Entonces, me gustaría saber si han ido a escuelas donde la dirección, por ejemplo, ha reportado, mira, aquí tenemos un niño con tales problemas nutricionales para cambiarle el menú. Sí, realmente nosotros implementamos un sistema llamado Sistema Integral para la Vigilancia Nutricional del Escolar, o SISVANE, y a través de este sistema un equipo de especialistas hace evaluaciones nutricionales a los escolares. De hecho, el año pasado culminamos un estudio junto al Ministerio de Salud Pública llamado EMPART, y con ese estudio nosotros evaluamos a nivel nacional más de 8,000 escolares para tratar de tener una fotografía de cuál es la situación nutricional de esos escolares que se benefician del programa. Encontramos un 3% de niños que se encuentran en bajo peso, situación que no ha cambiado en los últimos años, lo que denota que el programa realmente ha ayudado a que la desnutrición no incremente, a pesar incluso de la pandemia. Lo que sí estamos un poquito alarmados es por el incremento del sobrepeso y la obesidad. Encontramos un 31% de escolares que se encuentran en ese estado nutricional, y precisamente es una de las cosas que ha motivado todas esas mejoras que estamos haciendo de reducción de azúcares, de reducción de grasas, y lo que queremos proteger en el anteproyecto también. Pero se puede determinar si esos niveles de obesidad es alimentado por los alimentos, valga la redundancia, que se sirven en la escuela o por la alimentación externa del alumno. Realmente hemos de saber que el escolar consume otros alimentos fuera del recinto escolar, y nosotros garantizamos que lo que estamos sirviendo nosotros, pues obviamente cumpla con esas características nutricionales. Por eso se hizo la exclusión del néctar. Nosotros teníamos un néctar en la merienda
que aportaba promedio 23 gramos de azúcar diario. Es ¿Qué mucho. pasa? Que si nosotros le damos todos los días esto a nuestros escolares, pues nosotros podemos estar contribuyendo a ese sobrepeso y obesidad. Entonces se determina exclusión de este. Ahora, el programa que llevamos de educación alimentaria y nutricional que trata de instaurar buenos hábitos tanto en los escolares como en los docentes, porque los docentes son unos líderes para los niños, y en los padres. Y precisamente eso es otro de los aspectos contemplados en ese anteproyecto de ley, que este sistema tenga que ir implementado a todos nuestros escolares, que sea parte del currículum, un programa de educación alimentaria y nutricional para el entorno, que el entorno del escolar esté regulado, incluso físicamente, que no se puedan vender alimentos chatarras ni ultraprocesados en el entorno de la escuela, ni Me tampoco leyó en la mente. cafetería. Excelente, Doctora, doctora. porque yo recuerdo en mis tiempos de estudiante en el liceo, habían unas suculentas empanadas. Entonces, figúrese usted, tú te comes una empanada con un jugo de limón con avena y bueno, Vas a hacer así, tú te ¿verdad? vas, realmente tú te satisface el estómago, ¿A ti pero qué te vamos gusta tu empanada, eh? sí, me encantaban. ¿Te gusta todavía? Pero, y venden muchas cosas que tienen de todo menos nutrición, porque digamos un plato de espagueti con frito, que en aquellos tiempos eso se vendía mucho y ahora esos panes, sándwiches, este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacer cambiar ese entorno? Claro. ¿Qué otros puntos nodales contempla este anteproyecto de ley que verdaderamente imprima un ambiente de nutrición en los estudiantes? Sí. Realmente, aparte de ese programa educativo y de la regulación de cafeterías que puedan existir y entornos, nosotros también estamos contemplando la vinculación con la agricultura familiar, que se puedan adquirir los productos que utilizamos en el programa, al menos en un porcentaje importante, de los productores locales y de esa agricultura familiar. Cuando nosotros adquirimos esos productos de allí mismo frescos, pues nosotros garantizamos mayor calidad, mayor inocuidad, frescura de los alimentos. Asimismo, contempla que en todos los que se pueda ir implementando un programa para que se puedan elaborar los alimentos en los centros educativos. Nosotros tenemos muchas escuelas que tienen la infraestructura de cocina, pero hay otras que todavía no lo tienen. Hay que hacer un plan que toma tiempo. Yo quería preguntarle sobre todo en la parte rural. esta parte, porque para mí yo pienso que se resuelve mucho si en los centros educativos se instalaran o se construyeran con cocinas donde quizás con mayor apoyo a la producción nacional se pueda, qué sé yo, sancochar huevos o freír huevos, víveres, que aquí se produce mucho víveres, el arroz, que el arroz sea de consumo local, o sea, y yo pienso que es más fácil en la supervisión también de esos alimentos desde el punto de vista nutricional, creo yo, no sé. Sí, Y más frescos también. Claro. exacto, precisamente eso es lo que buscamos. Nosotros cuando vemos modelos de otros países, por ejemplo, nuestro modelo es el programa de alimentación escolar de Brasil, que tiene más de 65 años. Y la elaboración de los alimentos ocurre en el centro educativo. Asimismo, en Chile, los suplidores licitan, sí, pero para cocinar en el centro educativo. Claro. Entonces ahí yo puedo tener una diversidad de recetas mucho mayor, los productos van a ser mucho más frescos, yo puedo tener una comida mucho más caliente, con menor riesgo de contaminación en el transporte. Entonces, precisamente eso es lo que propone Por ejemplo, también en el los anteproyecto. campos, doctora, ¿sabe que esa gente que trabajan la leche, que ordeñan leche, fresca se la llevan a esos centros si tuvieran su cocina y tuvieran un lugar apropiado donde se pueda llevar ese alimento? O sea, y yo pienso que sería extraordinario, una leche fresca. Sí, es importante destacar que nuestro programa tiene otras modalidades, aparte de jornada escolar extendida. Una es la que se entrega a nivel rural y otra la que se entrega a nivel fronterizo. Y en estas modalidades, de hecho, se hace transferencia de recursos a los centros educativos y se cocina en la escuela. O sea que en esas localidades ya funciona esto similar. Bien. Doctora, mire algo, me llama la atención mucho este anteproyecto. Porque, o sea, yo sé que quizás ustedes pretenden que haya un proyecto y que se respete ese proyecto. O sea, era que no bastaba con los reglamentos que habían antes. Explíqueme un poquito
esa situación? Realmente nosotros estamos tratando de acompañar reglamentos y normativas que nosotros tenemos de otros elementos que lo fortalezcan aún más. Por ejemplo, ese programa educativo que decimos que nosotros lo implementamos en este momento, pero que debe ser fortalecido porque debe ser universal. Esa regulación del entorno no la tenemos O en sea, este momento. y para cumplir Entonces, tiene que ser sobre la base de un proyecto de ley obligatoriamente. bueno, necesitaríamos tal vez una normativa que emane desde el MINER, tenemos otro documento, otro reglamento que viene de otra institución que habla de que se construyan cocinas. Entonces, este documento vincula todo y lo más importante es que el documento ha sido elaborado en consenso con diferentes actores, o sea, es un documento totalmente intersectorial e interinstitucional. INAVIE, la FAO, Frente Parlamentario contra el Hambre, CIPROS, los especialistas en pediatría y en nutrición, la academia, y otras instituciones también y agencias de cooperación internacional. Ha sido consensuado con docentes, con escolares, o sea, hemos tomado en cuenta todas las opiniones y es un documento que llega muy acabado al Congreso y que realmente está bastante completo, integrando todos esos elementos que nosotros entendemos que pueden fortalecer que ese niño reciba la alimentación y la nutrición que realmente requiere. Y como les decía ahorita, que no sea la voluntad de que ahora mismo nuestro director de turno tiene muy claro cuál es la misión de la institución, que es el bienestar del escolar. Pero les puedo poner un ejemplo, el mismo Néctar. El Néctar jugó su rol durante mucho tiempo, pero ante este momento nosotros tenemos una realidad diferente, que es el sobrepeso y la obesidad. Posiblemente las gestiones anteriores habían tratado por recomendación técnica de excluir este néctar, pero obviamente es complicado, hay muchos intereses también en el programa, pero realmente en esta oportunidad nuestro director dijo, no, ustedes me están diciendo que esto incrementa el riesgo de que el niño sea diabético y que tenga problemas para su salud, entonces esto hay que excluirlo, pero no hay una ley que decía que hay cosas Que lo que no regule, pueden sí. estar. Entonces, ahora mismo esta ley establece muy claramente que se deben cumplir los requerimientos nutricionales y que el niño no puede recibir ningún alimento que afecte su salud. Bien, entonces ya esto trasciende la voluntad de la persona que esté de ¿Cuándo se turno. Y van a eso es reunir con los precisamente lo que congresistas? ¿Ya queremos. se reunieron ustedes? Sí. Ya se depositó hace unos días el documento con la diputada Soraya Suárez, que es quien coordina el Frente Parlamentario contra el Hambre. Se entregó ante la presencia de todos ellos para que sea sometido entonces y pase a el Senado. Y va a ser sometido a vistas públicas, porque eso también es muy importante para que la gente de diferentes sectores, aunque usted dijo que se Exacto. reunieron con Ujú, varios actores ujú. del sistema, pero para que la población conozca del proyecto, qué contiene, qué no y cuáles son las mejoras que se están haciendo. Claro, realmente entiendo que eso es parte del proceso, pero que ya se ha avanzado en una gran parte de esto, porque como les dije, más de 20 sectores han estado participando en mesas técnicas y en revisión del proyecto. O sea que por eso digo que es un proyecto que llega bastante acabado y bastante visto por los Pero ustedes no diferentes sectores. publicitaron eso mucho a través de los medios, porque mire, yo no Sí, salieron las noticias. sí, salieron. Sí. Pues mire, yo ¿Cuántas honestamente, raciones, qué cantidad preparan ustedes cada día para Sí, servirla? nuestro programa tiene más de 1.8 millones de beneficiarios diariamente y se entregan más de 5 millones de raciones diarias, tomando en cuenta los diferentes tiempos de comida. en términos Esas raciones, perdón Miguel, incluyen esas rurales que usted dijo que se la Sí, claro. preparan en los hogares, o esos Sí, son lo en los que centros en educativos. los centros educativos, o son las que distribuye en cada escuela. Suplidor, no, incluye todas las diferentes modalidades que tenemos. en Jornada términos extendida, urbano, rural y fronterizo. en términos económicos, doctora, ¿cuánto, no sé si maneja el tema, cuánto representa esto para el Estado? Bueno, nuestro programa, para que tengan una idea, más o menos hablamos de más de 30.000 millones de pesos tiene como inversión en el programa de alimentación escolar. Anual. Sí. Y el año pasado nosotros pagamos más de 26.000 millones de pesos a los suplidores, ¿Han con una tenido- ejecución de ¿No han tenido 99.7%. problemas con los suplidores en cuanto a proveer los alimentos en el cumplimiento?
Realmente, si nos fijamos históricamente, y creo que ustedes pueden verlo en las mismas noticias, hace un tiempo atrás, año y medio atrás, sí teníamos muchas situaciones con los suplidores, pero en esta gestión se saldó toda la deuda de lo que se refiere a pandemia, se está pagando a tiempo y como les dije, más de 26.000 millones se pagaron en el año pasado y nuestra ejecución Doctora, Y se está presupuestaria fue alta. cumpliendo, se exigía el INAVI hace poco que los suplidores tuvieran cocina y los alimentos se cocinaran en las escuelas. ¿Se está cumpliendo con esa disposición? Lo que pasa es que la elaboración de alimentos en la escuela es una propuesta que estamos haciendo ahora. Nosotros tenemos algunos centros educativos que tienen escuelas, que tienen cocinas y se cocina en algunas de ellas, pero esto no es generalizado. La mayor parte de nuestro programa funciona con los alimentos elaborados en la cocina del suplidor. Y que a veces no tienen cocina, y usted lo sabe. Bueno, deben de tenerla porque se hace Y es una un requisito, supervisión, pero yo incluso claro. he hecho reportajes de que algunos suplidores no tienen cocina. Doctora, ¿y cuál, para el que nos está viendo, cuál y quiere quizás ser proveedor del Estado, suplir algún tipo de alimento a las escuelas del país, cuáles son los requisitos? Realmente hay múltiples requisitos, entiendo que deben acercarse al momento en que se eleve el proceso de licitación. Hay una serie de requisitos que se deben cumplir, tanto de planta física como de buenas prácticas, manufactura, personal y obviamente comprometerse a cumplir con todos los lineamientos que se establecen desde el área de nutrición y de aseguramiento de la calidad. Nuestros procesos han sido muy publicitados, de hecho se hizo todo grabado en vivo a través de las cuentas de Instagram, de YouTube, o sea que cuando se abran los procesos, obviamente pueden entrar al portal e inmediatamente ver cuáles son esos requisitos de manera específica. Doctora, usted hablaba ahorita de desnutrición, hablaba de obesidad. Con respecto al estudio que ustedes habían hecho, ¿en cuáles zonas del país se ven esos casos con mayor frecuencia? Sí, realmente según lo que vimos en el estudio, en la zona norte es que tenemos mayor incidencia de sobrepeso y obesidad y en el sur mayor prevalencia de desnutrición. Aunque he de decir que vamos muy parejos a nivel general con el tema del bajo peso. Bien, pero sí destacó en el norte el sobrepeso y la ¿Y obesidad. las edades? Y las edades, hablamos de los grupos entre 9 y 14 años, posiblemente los que tienen un poquito más de esa prevalencia. Pero nuestro estudio incluyó toda nuestra población, desde los 5 años hasta los 19 años. O sea, de 9 a 11, A 14 sería. Los menos nutridos. Los más. Lo que están pasaditos de Doctora, libra. ¿y tienen algún estudio ustedes sobre el impacto en la educación que tienen estos alimentos escolares? Realmente nosotros no tenemos un estudio como tal, pero sí sabemos que muchos de estos niños van a la escuela, más que incluso por el conocimiento, para poder tener alimentación. O sea, sabemos el rol que ha jugado el programa y les hacía referencia que en la última década nosotros tuvimos una reducción de la desnutrición y eso se ha mantenido en niveles bajos, o sea, nosotros no hemos incrementado. Mientras tú tienes un escolar que está bien nutrido, tú lo tienes en las aulas, y obviamente tú reduces la deserción escolar. Y ahora mismo lo que hemos visto más bien es una sobrepoblación en los planteles, realmente. ¿Cómo hicieron ustedes para mantener, en pandemia obviamente no hubo forma No. de mantener esos niveles? Porque yo recuerdo que en vacaciones creo que sí, en vacaciones normales, antes de pandemia, sí se mantenían en algunos centros, por lo que usted acaba de decir, porque hay muchos niños que le falta el alimento en su casa y sí mantenían en vacaciones la distribución de los alimentos, pero en pandemia eso fue Nosotros durante la pandemia lo que imposible. hicimos fue un gran reto porque tuvimos que elaborar unos kits de alimentos crudos que no fueran perecederos, que tuvieran una calidad nutricional lo más adecuada posible, a pesar de que no podíamos incluir verduras ni vegetales frescos, pero realmente se conformaron los kits y se entregaban primero semanal, luego quincenal
y se enviaban a las familias. O sea, las familias los retiraban en los centros educativos, el equivalente a lo que correspondía a una semana completa de alimento para ese escolar, y si eran 2, para sus 2 niños también. Entonces, de esta manera nosotros pudimos mantener las entregas que abarcaron casi la totalidad de los escolares. De esa manera pudimos seguir llevando este beneficio. Consejos para los padres que, independientemente de que, como usted decía, hay muchas familias dominicanas de escasos recursos económicos que envían a sus niños y ahí tienen una esperanza de darle alimentación, garantizarle eso. Y que en su casa casi probablemente no puedan tener las, como decimos, las 3 calientes. ¿Qué debemos tomar en cuenta para mantener un nivel nutricional en diferentes edades? Bien, consejos para los padres diría que aparte de lo que nosotros brindamos en el centro educativo, tratemos de replicar en casa, en la hora de la cena, en las meriendas que damos a nuestros niños, alimentación saludable, que incluyamos frutas, que incluyamos verduras. Vamos a reducir todos esos alimentos fritos, las bebidas azucaradas, porque están causando un impacto negativo en la salud de nuestros niños. Que se involucren en el programa, pueden ser veedores, pueden ser parte. En cada centro educativo se conforma un comité de alimentación y nutrición y los padres pueden ser parte. Si nosotros exigimos que nuestros escolares reciban una alimentación adecuada, pues el proveedor tiene que esforzarse en cumplir realmente todos los lineamientos que tenemos establecidos. Y ese es un apoyo, que nos apoyen en las actividades de charlas, en las actividades educativas, y a la población que apoye este anteproyecto de ley que realmente quiere trascender a lo que es la voluntad de un momento. Doctora, agradecerle su participación en este programa. Están abiertas las puertas. Usted es la directora de Formulación y Evaluación Nutricional del INAVIE. Señores, continúen con esta programación. Preparen sus preguntas porque en minutos estaremos con el licenciado Alberto Medina hablando de migración. Despierta.